¿Alguna vez has sentido que nadie te ve? ¿Qué pasas desapercibido en un mundo donde solo importa la apariencia? Pues déjame contarte sobre una chica que cambió su destino completo con un gesto de 5 segundos. Y no fue lo que te imaginas. Antes de comenzar, dame un like si alguna vez has sentido que el mundo te ignora, y escribe en los comentarios desde qué país me estás viendo. Tu apoyo me motiva a seguir trayendo historias que realmente importan. Ahora sí, prepárate para una historia que te va a cambiar la perspectiva de todo. Imagínate esto, una sala de espera llena de gente vestida como si fueran a una gala. Trajes que cuestan más que el alquiler de 3 meses, zapatos que brillan tanto que podrían usarse como espejos, y esa actitud de yo soy mejor que tú flotando en el aire como perfume caro. Y en medio de todo este glamour, ahí estaba ella. Una muchacha con un blazer de segunda mano al que le faltaba un botón, zapatos que habían sido reparados tantas veces que ya perdió la cuenta, y las manos temblando como hojas en una tormenta. Su nombre era, bueno, llamémosla María. Sí, María González. Una chica común y corriente con sueños extraordinarios. María apretaba su currículum como si fuera un salvavidas. Y es que para ella, lo era. Esta entrevista era su única oportunidad de salir del ciclo infinito de facturas sin pagar, promesas rotas y noches sin dormir preguntándose si algún día las cosas mejorarían. Respiró profundo, enderezó los hombros y se dijo a sí misma, vamos, María. Es ahora o nunca. Pero justo cuando estaba reuniendo valor para dar el siguiente paso. ¡Cras! Un estruendo resonó por toda la sala como si hubiera explotado una bomba. Un hombre que limpiaba cerca de la esquina había tropezado y tirado todo su equipo de trabajo. Agua sucia se desparramó por el piso de mármol. Trapos, escobas y productos de limpieza volaron por todos lados. Y aquí viene la parte que me rompe el corazón. Toda esa gente elegante, esa gente importante, simplemente volteó la cara. Algunos se rieron por lo bajo. Uno hasta murmuró, ¿cómo permiten que alguien tan torpe trabaje aquí? Pero María no lo pensó 2 veces. Se olvidó de la entrevista, se olvidó del juicio de la gente, se olvidó de todo. Solo vio a un ser humano que necesitaba ayuda. Se acercó corriendo, se arrodilló en el piso mojado sin importarle manchar su única ropa decente, y empezó a ayudar a recoger todo. Sus rodillas se hundieron en el agua fría, pero ni siquiera lo notó. Tenía las manos ocupadas, pero por primera vez en días, no estaban temblando de nervios. Estaban firmes, seguras, moviéndose con propósito. El hombre la miró sorprendido. Tenía unos ojos, diferentes, profundos, como si hubiera visto mucho mundo. La observaba con una intensidad que la puso nerviosa, pero no de mala manera. No tienes por qué hacer esto, le dijo con voz ronca pero amable. María levantó la vista y le sonrió. Si yo estuviera en tu lugar, también me gustaría que alguien me ayudara. Hermano. En ese momento, la sala se quedó en silencio total. La recepcionista dejó de escribir. Los otros candidatos se quedaron con la boca abierta. Hasta el guardia de seguridad se detuvo a mirar. Nadie más se había movido. Solo María y este hombre, que ahora la miraba con una expresión extraña. Como si la conociera de toda la vida. Sacó un pañuelo de su bolsillo, se limpió las manos y le extendió la suya para ayudarla a pararse. Cuando María se levantó, él le dijo bajito, buena suerte en tu entrevista, señorita González. María se quedó helada. Su nombre. Había dicho su nombre. Pero ella no se había presentado. ¿Cómo? Empezó a preguntar. Din. Las puertas del elevador se abrieron detrás de ellos. Una mujer con audífonos salió y gritó, María González, es tu turno. María le echó un último vistazo al hombre, pero él ya se estaba alejando. Corrió hacia el elevador con el corazón latiendo a 1000 por hora. No solo por la entrevista, sino por algo más, algo que no podía explicar. Lo que María no sabía era que ese conserje era el hombre más poderoso del edificio. Y lo que él acababa de presenciar iba a cambiar la vida de ella para siempre. Porque desde ese momento, María ya no era solo otra candidata más. Era una prueba viviente de algo que él llevaba años buscando. Y ella ya había pasado el examen más importante de su vida.
Las puertas del elevador se cerraron y María se quedó sola, viendo su reflejo en las paredes metálicas brillantes. Ojos nerviosos, mejillas sonrojadas, un blazer que le quedaba grande. Se arregló el cuello y se recordó a sí misma que respirara. Esta era la entrevista que podía cambiar todo. Un trabajo, un sí. Eso era todo lo que necesitaba. Dean. Las puertas se abrieron y apareció un pasillo largo con oficinas de vidrio y alfombra suave. Una asistente joven la recibió con una sonrisa y la guió por el corredor. Dentro de la sala de entrevistas, 3 personas la esperaban sentadas en una mesa larga. 2 hombres con trajes perfectos y una mujer con ojos filosos y una sonrisa que parecía más bien una línea recta. Sus expresiones no decían nada. María se sentó con cuidado, puso su currículum sobre la mesa y juntó las manos. No iba a dejar que vieran su miedo. Ya no tenía nada que perder. Las preguntas comenzaron como balas. Rápidas y frías. ¿Por qué quieres trabajar aquí? ¿Qué harías si un cliente rechaza tu idea frente a todo el equipo? ¿Por qué no tienes experiencia corporativa? Cada pregunta la golpeó como una cachetada, pero María respondió con honestidad total. Les contó sobre cuidar a su madre enferma, sobre trabajar en 2 empleos para pagar sus estudios, sobre las noches sin dormir estudiando en la mesa de la cocina. Su voz nunca tembló, ni siquiera cuando vio que intercambiaban miradas o levantaban las cejas con esa expresión de «¿en serio?». Pero por dentro, sentía el peso de su juicio silencioso como una losa de concreto. Entonces la mujer se inclinó hacia adelante y le hizo una pregunta que la dejó sin palabras. ¿Crees que la bondad tiene lugar en los negocios? María se quedó callada. Esa pregunta no estaba en ningún manual de entrevistas que hubiera leído. Dudó por un momento, luego asintió despacio. Sí, creo que la bondad construye confianza. Y sin confianza, ninguna estrategia puede funcionar. He visto ambas cosas. Con bondad, la gente crece. Con crueldad, la gente se rompe. Hubo una pausa larga. La mujer la miró fijamente, luego se recostó en su silla sin decir nada. Las siguientes preguntas fueron breves, casi apresuradas. Entonces uno de los hombres se levantó y dijo, «Gracias, señorita González. Estaremos en contacto». María les agradeció cortésmente, salió con pasos medidos, y tan pronto como dobló la esquina, soltó el aire que había estado conteniendo. Las rodillas le temblaban. No tenía ni idea si los había impresionado o si había hecho el ridículo. Pero había dado lo mejor de sí. Eso tenía que contar para algo. Mientras esperaba el elevador, el mismo hombre de la limpieza pasó junto a ella. Esta vez, le hizo un gesto con la cabeza. No era casual. Era intencional. Y entonces pasó algo que le detuvo el corazón. El hombre entró a la sala de juntas ejecutivas al final del pasillo. Nadie lo detuvo. Nadie lo cuestionó. La puerta se abrió automáticamente. Y cuando se abrió, vio a todos los que estaban ahí dentro ponerse de pie para recibirlo. Ejecutivos, asistentes, socios principales. Todos se pararon. María abrió los ojos como platos cuando la puerta se cerró detrás de él. Había ayudado a un conserje. Pero, ¿y si no era un conserje para nada? ¿Y si todo su futuro dependía de ese momento de bondad? María salió del edificio lentamente, con la mente dando vueltas. La imagen de ese hombre entrando a la sala de juntas no se le quitaba de la cabeza. Su instinto le gritaba que algo no cuadraba. Ningún conserje en el mundo entra a una sala llena de ejecutivos y recibe ese tipo de respeto. Había crecido en lugares donde la gente con uniformes como el de él era ignorada, pasada por alto o despreciada. Pero no hoy. No él. Afuera, el cielo estaba pintado de naranja y dorado mientras el sol comenzaba a esconderse. Se sentó en una banca cerca de la entrada, sin ganas de irse todavía. Su corazón seguía acelerado, no solo por la entrevista, sino por la sensación de que algo más grande estaba pasando. Miró sus manos, todavía un poco húmedas del agua del trapeador de antes, y se preguntó si ese pequeño acto había significado más de lo que pensaba. Adentro del edificio, el supuesto conserje, cuyo nombre real era don Fernando Castillo, se quitó los guantes y los puso sobre la mesa de la sala de juntas.
Todos los ejecutivos lo miraban con atención, algunos con nervios en los ojos. Fernando no era solo un hombre disfrazado. Era el fundador y CEO actual de Castillo y Asociados Global, una empresa de consultoría multimillonaria. Y una vez al mes, sin avisar, se infiltraba en una de las ubicaciones de la empresa por todo el país. Sin cámaras, sin anuncios, nadie excepto la junta directiva lo sabía. ¿Sabía quién eras?, preguntó la jefa de recursos humanos, todavía impactada. No, respondió Fernando con calma. Me ayudó sin esperar nada a cambio. Ese es el punto. Se volteó hacia el jefe de reclutamiento. ¿Cómo se desempeñó en la entrevista? Se mantuvo firme. Fue honesta. Apasionada. Respondió cada pregunta con sinceridad. Sin pulimento, pero con fuerza real. Fernando asintió lentamente. Programen una cita con ella. No como candidata, sino como alguien que necesitamos conocer mejor. Mientras tanto, María checaba su teléfono en busca de llamadas perdidas o emails. Nada todavía. Se levantó, se sacudió la falda y empezó a caminar hacia la estación del metro. Sus zapatos le rozaban incómodamente los talones, pero siguió caminando. El día había sido largo, y aunque no tenía idea de lo que venía después, algo dentro de ella se negaba a sentirse derrotada. A la mañana siguiente, su teléfono sonó justo después del amanecer. Era un número desconocido. Dudó, luego contestó. «¿Señorita González?», preguntó una voz suave. «Habla Natalia Jiménez de Castillo y Asociados. El señor Fernando Castillo quiere reunirse personalmente con usted hoy. ¿Está disponible?». María se quedó helada. Fernando Castillo. El nombre resonó en su mente como un trueno. No era solo el CEO. Era una leyenda en el mundo de los negocios. Se habían escrito libros sobre sus estrategias. Las universidades usaban su empresa como caso de estudio. Y ahora quería conocerla. Sí, respondió, tratando de mantener la calma. Por supuesto. Perfecto, respondió la voz. La verá a las 10. No llegue tarde. La llamada terminó y María se quedó viendo su teléfono, aturdida. Su corazón latía como un tambor en el pecho. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué el hombre más poderoso de la empresa quería hablar con ella? A menos que hubiera estado observando todo el tiempo. A menos que hubiera visto algo en ella que ni siquiera ella entendía todavía. María llegó 30 minutos antes. Se paró frente al edificio otra vez, pero todo se sentía diferente ahora. Ayer había entrado como una candidata desesperada. Hoy, estaba entrando a lo desconocido, citada personalmente por Fernando Castillo, un hombre que solo había visto en portadas de revistas y entrevistas de televisión. Su estómago se revoloteaba de nervios, pero sus manos ya no temblaban. Algo dentro de ella había cambiado. Tal vez era la sensación de que alguien finalmente la había visto. No por su ropa, no por su currículum, sino por quien realmente era. Una asistente bien vestida la saludó en cuanto entró por las puertas giratorias. «Señorita González, el señor Castillo la está esperando». Sin espera, sin filas, sin mesa de recepción. Solo una caminata silenciosa por corredores de vidrio y un elevador privado que no se detuvo para nadie más. La asistente no dijo nada más, pero María notó el tono respetuoso, la gracia ensayada. Era como si de repente hubiera entrado a un mundo detrás del que siempre había conocido. Las puertas del elevador se abrieron a una suite del último piso llena de luz solar cálida y arte moderno. Ventanas del piso al techo revelaban toda la ciudad. Y al fondo, sentado en un escritorio de madera que parecía más artesanal que corporativo, estaba el hombre mismo, Fernando Castillo. Ya no llevaba el uniforme de conserje. Ahora vestía un traje gris perfectamente cortado y una expresión calmada que no coincidía con el poder que cargaba. Se levantó cuando ella entró y le señaló la silla frente a él. «Por favor, tome asiento». María se sentó con cuidado, tratando de leer su cara. No dijo nada por unos segundos, simplemente la observó de la misma manera que el día anterior. Calmado, observador, ilegible. «Usted me ayudó ayer», dijo finalmente. Ella asintió, sin saber qué decir. Fue la única que lo hizo.
Solo vi a alguien que necesitaba ayuda. Y la dio sin preguntar quién era yo o qué le daría a cambio, dijo. Así es como me criaron. Se inclinó hacia adelante. Entonces la criaron bien. Por un momento, se olvidó de respirar. Había esperado una conversación sobre la empresa, sobre la entrevista, tal vez incluso un rechazo envuelto en cortesía. Pero no esto. Señorita González, dijo Fernando, cuando me infiltro, no busco currículums o respuestas pulidas. Busco personas que muestren carácter cuando creen que nadie las está viendo. Abrió una carpeta en su escritorio. Adentro había un currículum, pero tenía anotaciones escritas a mano en letra clara. Lo hizo bien en la entrevista, pero pasó la prueba real antes de sentarse en esa sala. María tragó saliva. ¿Qué significa eso? Significa que le estoy ofreciendo un puesto, dijo. No como asistente, no como aprendiz. La quiero en nuestro programa de desarrollo de liderazgo. Salario completo, apoyo para vivienda, y mentoría directa comenzando inmediatamente. La habitación giró por un segundo. Desarrollo de liderazgo. Mentoría. Yo, no tengo la experiencia. Quiero decir, nunca he. Fernando levantó la mano gentilmente. Usted tiene todo lo que busco. El resto se puede enseñar. María lo miró fijamente, con los ojos comenzando a brillar. Vi algo en usted ayer, agregó. No solo bondad. Fuerza, integridad, humildad. Esa combinación es rara. Apenas podía hablar. Cada muro que había construido para protegerse de la decepción se agrietó de una vez. Nadie nunca había creído en ella así. Nadie le había ofrecido más que supervivencia. Hasta ahora. María salió del edificio esa mañana, pero ya no caminaba como alguien aferrado a la esperanza. Sus pasos tenían propósito ahora. Sus hombros estaban más rectos. La misma ciudad a su alrededor se veía más brillante, como si las calles supieran que su vida había cambiado. Había entrado como una chica que se sentía invisible en un mar de currículums pulidos y trajes de poder. Se iba con algo mucho más valioso que un trabajo. Se iba con creencia. Alguien la había visto por quien realmente era, y ese alguien resultó ser uno de los hombres más poderosos de la industria. Al llegar a la acera, hizo una pausa para mirar hacia atrás, al edificio de vidrio detrás de ella. Solo un día antes, había parecido inalcanzable. Hoy, se sentía como si una puerta se hubiera abierto que nunca pensó que le permitirían tocar. Al otro lado de la calle, divisó una figura familiar. Era el guardia de seguridad que apenas la había reconocido el día anterior. Ahora le hizo un gesto con la cabeza con respeto silencioso. Pasó otro asistente, el mismo que se había burlado de sus zapatos de segunda mano durante su primera visita. Esta vez, sus ojos se encontraron. Y esta vez, no había burla, solo curiosidad. La gente había notado. Algo sobre ella había cambiado, y podían sentirlo, aunque no lo entendieran. Pero lo que no sabían era que nunca se trató solo de sus acciones esa mañana. Se trataba de quien siempre había sido. Esa noche en casa, María se sentó con su madre en su pequeña mesa de cocina, contándole todo. Su madre escuchó con lágrimas en los ojos, una mano sobre el corazón, la otra sosteniendo gentilmente la de María. Por años, habían luchado juntas, sacrificado juntas, orado juntas. Y ahora, finalmente, algo hermoso les había regresado. No por atajos, no por suerte, sino por carácter. La semana siguiente, María entró a su primer día en Castillo y Asociados, no como un número en el sistema, sino como alguien que se había ganado su lugar. Fernando Castillo personalmente la presentó al equipo, sus palabras calladas pero firmes. Ella no está aquí por accidente, dijo. Está aquí porque esta empresa está construida sobre más que credenciales. Está construida sobre personas que se preocupan, que actúan, que lideran con humildad. Y con eso, un silencio cayó sobre la sala. Porque cuando un fundador habla, todos escuchan. Pasaron los meses y María floreció. Aprendió rápido. Lideró silenciosamente. Sus ideas eran audaces pero fundamentadas. Sus compañeros de trabajo comenzaron a depender de ella, no solo para soluciones, sino para fortaleza.
Y de vez en cuando, Fernando se acercaba a preguntar cómo iba, no como un CEO exigiendo números, sino como un mentor guiando potencial. Eventualmente, María fue invitada a hablar en una conferencia de liderazgo organizada por la empresa. Mientras se paraba detrás del podio, viendo a una multitud de ejecutivos pulidos e internos con ojos brillantes, compartió su historia. No por aplausos, sino para recordarles algo real. No entré a ese edificio pensando que me verían, dijo. Pero alguien me vio cuando solo estaba tratando de ayudar. Ese momento lo cambió todo. Luego hizo una pausa, sus ojos recorriendo la multitud. A veces las puertas más importantes se abren cuando no estás tratando de probar nada, solo siendo quien eres, incluso cuando nadie te está viendo. La sala quedó en silencio. Algunos asintieron, algunos se limpiaron los ojos. Pero en la parte de atrás de la sala, Fernando Castillo se paró con la sonrisa silenciosa de un hombre que siempre había creído que el carácter era el mejor currículum de todos. Y María González acababa de probárselo. ¿Sabes qué es lo más increíble de esta historia? No es que María consiguiera el trabajo. Es que alguien estaba observando cuando ella pensó que nadie la veía. Ese momento de 5 segundos cuando decidió ayudar en lugar de impresionar cambió todo. ¿Cuántas veces perdemos oportunidades porque estamos tan enfocados en aparentar que se nos olvida simplemente ser humanos? María no ayudó a ese hombre para conseguir el trabajo. Lo ayudó porque era lo correcto. Y eso, mi gente, es lo que realmente importa. La próxima vez que veas a alguien que necesita ayuda, no pienses en que vas a ganar. Solo ayuda. Porque nunca sabes quién te está viendo, y más importante, nunca sabes cómo ese acto puede cambiar tu vida. Si esta historia te tocó el corazón, dale like, compártela con alguien que necesite escucharla, y no olvides suscribirte para más historias que realmente importan. Porque al final del día, el mundo necesita más gente como María. Gente que ve más allá de los uniformes, más allá de las apariencias, más allá de lo que la sociedad nos dice que es importante. El mundo necesita más humanidad. ¿Tú qué opinas? ¿Alguna vez has ayudado a alguien sin esperar nada a cambio y te ha sorprendido lo que pasó después? Cuéntame en los comentarios. Hasta la próxima, y recuerda, la bondad nunca es tiempo perdido.